¿Saben de qué se ocupa la hematología? ¿Conocen cuáles son las enfermedades de la sangre? Pues para contestar a estas preguntas contamos hoy con la presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, doctora Carmen Murgaleta. Muy buenos días. Buenos días, Lucía. ¿Qué nos puede contar de la especialidad? Porque es un poco desconocida entre la población. ¿Qué campos abarca? Bueno, realmente sí, nosotros percibimos que la hematología no es la especialidad más conocida y precisamente porque es la especialidad que se dedica a las enfermedades de la sangre y la sangre circula por todo el organismo. Es más fácil identificar el corazón, el hígado, es más fácil el ojo, ¿no? Pero la sangre, dice uno, ¿qué es eso tan confuso? Realmente la sangre es tan importante y tan compleja, las actividades que desarrolla esta especialidad, que a veces se ha ejercido poco en el ámbito privado, ha tenido que ser fundamentalmente desarrollada y ejercida dentro de lo que es el ámbito de la sanidad pública, porque tiene una serie de áreas fundamentales. Una área que es dedicada al diagnóstico de todas las alteraciones y procesos que realmente son patología o trastornos de la sangre. Otra área es un área fundamentalmente clínica y dentro de esa parte de actividad clínica se ocupa de todas las enfermedades de la sangre. Y dentro de eso hay áreas muy específicas porque pueden ser alteraciones como son alteraciones de los hematíes, de los glóbulos rojos, de las anemias o alteraciones de los mecanismos de defensa de todas las células blancas. Todo un mundo de oncohematología, de enfermedades que son realmente trastornos neoplásicos, que hoy diríamos cáncer de la sangre, aunque el cáncer pensamos que no es la palabra que mejor lo define, aunque sí es una palabra que está mucho más implicada en la sociedad, pero son realmente trastornos de carácter maligno, de carácter neoplásico, los cuales afortunadamente no son muy frecuentes, porque son en el torno de 5 por 100.000, 6 por 100.000, 10 por 100.000, pero sin embargo son muchos y además de ello se ha avanzado muchísimo y al avanzarse muchísimo ahora se vive mucho más tiempo, por tanto se van acumulando pacientes y esto hace que realmente es una parte muy compleja de ejercicio de esta parte de la especialidad. Y luego hay otro campo que es el campo de los trastornos hemorrágicos y hay otro campo que es cómo hacer cuando uno tiene problemas de no tener sangre. La medicina transfusional, la terapia transfusional. Ha crecido tanto que hoy lo que es la medicina transfusional en parte se ejerce en centros de transfusión, centros regionales de transfusión, que organizan todo lo que es el procesamiento de la sangre. Pero el estudio de ello, la seguridad transfusional, todo esto es campo que hacen los hematólogos en los hospitales. El campo de los trastornos hemorrágicos es tan importante que, por ejemplo, en nuestro país la hematología se empezó a desarrollar muy pronto porque la familia real tenía hemofilia cuando venía procedente de Inglaterra y empezó a investigarse y se desarrolló muchísimo todo el estudio de las diátesis hemorrágicas, de estos trastornos constitucionales como eran las hemofilias. Por tanto, hemos definido fundamentalmente 4 áreas. Un área de diagnóstico biológico, un área de ejercicio clínico, un área de todo lo que es la prevención y tratamiento de enfermedades trombóticas y hemorrágicas y un área que es el área de la transfusión, del uso de los derivados sanguíneos, que realmente pues cualquier hospital a lo mejor de medio tamaño hace 10.000 transfusiones en un año, pero lo de menos ya es la seguridad de la transfusión, es el conocer cada componente, utilizarlo apropiadamente, estudiarlo. Lo que, por ejemplo, hoy en día ya es muy raro, que un neonato tenga un problema de una hemólisis y tenga una enfermedad hemolítica perinatal, pues hace unos años era una causa de mortalidad muy importante. La prevención, el estudio, el seguimiento de todo esto, que hoy en día se hace de forma automática en las embarazadas, las vacunas cuando alguien se ve que es incompatible y que no haya problema de incompatibilidad madre-niño, todo esto son cosas que hacen los hematólogos. Claro, es un campo tan grande que es a veces difícil transmitir a la sociedad con una sola palabra. Pero si uno dice enfermedades del corazón, sí, pero la patología del corazón es porque falla la sangre muchas veces, ¿no? Realmente encima en la sangre hay elementos muy distintos. Circulan células blancas, hematíes, plaquetas, proteínas plasmáticas. La alteración de cada uno de esos componentes, la alteración del equilibrio fisiológico de todos esos componentes da lugar a enfermedades específicas. Tanto las enfermedades que tratamos son muchas. Y luego las enfermedades de la sangre pueden ser propiamente de origen primario o realmente trastornos que acompañan a otras enfermedades. Entonces, el diagnóstico de esos procesos, diferenciar si es un proceso primario de la sangre o es un proceso secundario, es algo que es fundamental y que eso lo hace muy bien también en el hematólogo en su campo de diagnóstico, porque dentro del mundo, por ejemplo, analítico de los laboratorios, el hematólogo da un informe
da un asesoramiento, hace unas recomendaciones de tratamiento, dice, ojo, esta es una anemia que hay que estudiar porque es un defecto carencial o es un defecto constitucional o es un trastorno que la anemia acompaña a una leucemia o un proceso mucho más grave. Eso solo lo puede hacer el hematólogo. ¿Cuándo los pacientes entonces llegan más o menos al especialista? Al especialista nos llegan por varios caminos. Por urgencias, cuando es un paciente que realmente viene con una sintomatología que puede ser una complicación de otro trastorno, una clínica de fiebre, de una infección, puede ser la primera manifestación de un fracaso de defensas en el contexto de una enfermedad hematológica severa, una diátesis hemorrágica, una púrpura, un sangrado no esperado, eso puede ser también manifestación de una enfermedad hematológica. Por ese mecanismo vienen pacientes. También vienen por otro mecanismo, que es desde el punto de vista del estudio, como decimos, de las pruebas hematológicas, y ahí se detecta, es la primera alarma, aquí hay unas células que no son normales, aquí hay unas componentes, unos trastornos cualitativos o cuantitativos, claramente, y hay que estudiarlo, entonces se le va a citar a la consulta. Viene otras veces por interconsultas de otros especialistas. El paciente está dentro del mundo de la medicina interna o de cirugía, pero de repente se ve que tiene un problema, que aquello lo complica y hay que llamar al hematólogo para que le diga qué es aquello. O sea que hacemos por un lado una función de consultores y por otro lado una labor específicamente de médicos encargados de los procesos y de los trastornos de la sangre. Y dentro de ello, pues nadie quiere oír de estas enfermedades malignas porque realmente ponen los pelos de punta. Pero también hay que ser optimistas porque hemos ganado muchísimo. Hace unos años, cuando a uno le diagnosticaban de una leucemia, sobre todo una leucemia aguda, y a lo mejor era una persona joven, la supervivencia de vida a lo mejor era de un mes. Hoy en día un porcentaje muy alto se curan y en otras conseguimos transformar procesos agudos en procesos crónicos. Y esto es algo que nos preocupa muchísimo, que cuando se habla de que, claro, el coste de medicina es tremendo, porque el transformar un proceso mortal o agudo en crónico es uno de los grandísimos avances, de los grandísimos logros que ha tenido la medicina en los últimos años y de las que los hematólogos hemos sido, pues en nuestra especialidad, partícipes directos, precisamente por la facilidad que tenemos de estudiar la sangre. Es muy fácil disponer de muestras para estudio, hacerte preguntas, hacer estudios in vitro, y esto hace que es una especialidad en la que la investigación ha avanzado muchísimo y hoy en día se identifican trastornos a nivel específico, a nivel molecular, a nivel genético. Y ello también lo complica mucho porque haces muchos subtipos de patologías, pero al mismo tiempo puedes estudiar y desarrollar y tener fármacos que van a actuar específicamente como dianas moleculares sobre esos procesos. Por tanto, es un campo apasionante y realmente nosotros, dentro de todos los campos, otro campo que hemos desarrollado mucho, que ha crecido enormemente en los últimos años, ha sido el trasplante de médula. Es otro área que casi ya de médula normalmente es el tratamiento de la leucemia, ¿no? El trasplante de médula, como su nombre indica, consiste en sustituir una sangre, unos componentes de sangre que están mal, por una médula nueva. La médula ósea es donde se fabrican los elementos de la sangre, ¿no? Y entonces, cuando eso está mal y hay una enfermedad que se origina en la médula, una vez que se trata al paciente con una quimioterapia muy agresiva, se le puede recuperar infundiéndole, poniéndole las células sanas de otra persona o de sí mismo también en muchas ocasiones. Entonces, todo esto de la medicina del trasplante pues es casi una especialidad en sí mismo dentro del mundo de la hematología y se ha desarrollado mucho. A nosotros nos sorprende que se conozca poco, pero es que se habla poco de temas de médicos, de temas de formación, de temas de sanidad. Realmente hematología tiene un montón de premios Nobel. El último, que es contemporáneo, el doctor Donald Thomas de Seattle, pues precisamente él consiguió el premio Nobel por el trasplante de médula, por conseguir que gemelos y niños que tenían una aplasia medular, por tanto no originaban células, entonces se morían de anemia, de infecciones en unos meses. Pues conseguir que estas personas se pudieran curar y sobrevivieran a través del trasplante de médula, pues realmente merecía un premio Nobel. Pero ya desde el siglo, lo que han sido los avances del siglo XIX y XX,
todos los campos, los hematólogos, hay un montón de premios Nobel. ¿Con qué avance se quedaría en el campo de la hematología? ¿Con este trasplante de médula o resultaría algún otro? ¿Con qué campo? ¿Con qué avance? Bueno, este es tremendo, pero solo es una parte de lo que es la propia medicina. El trasplante no tendría éxito si no hubieran avanzado todo lo que es el estudio de la hemoterapia, el uso de hemoderivados, de disponer de hemoderivados en condiciones apropiadas, de poder poner al paciente plaquetas, de poder poner al paciente componentes plasmáticos, disponer de hematíes, poder hacer técnicas de aféresis. Todo eso es fundamental, porque el paciente hay un momento en que no tiene ningún mecanismo de defensa. Pero también es fundamental cómo se ha desarrollado todo el mundo de los antibióticos para tratar las infecciones, montones de capacidades de estudiar, de adelantarte a los problemas, el establecer muy bien ahora los pronósticos, desde el principio a un paciente poder ver qué subtipo de patología tiene. Así que aparte del trasplante, lo que se avanza muchísimo es en el terreno de la biología. Muchísimo también. Doctora Burgaleta, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos iluminado en este campo de la hematología. Muchísimas gracias, Lucía, por su interés y esperemos que esto sirva un poco para dar información a la gente y también esperanza.